¿Qué tal? A medida que se acercan las elecciones de 2026, entender el panorama político en Colombia puede sentirse como armar un rompecabezas bien complicado. Pero hoy vamos a explorar una manera distinta de verlo, una que va más allá de las etiquetas de siempre. Así que vamos a meternos de lleno. A ver, la pregunta de siempre, ¿no? ¿Izquierda, derecha o centro? Es la forma en que hemos intentado ubicarnos por años, pero como vamos a ver, para muchísima gente en Colombia, la respuesta ya no es tan simple. Y es que los datos del DANE lo dicen todo. Miren este gráfico. El grupo más grande, con casi el 41%, se considera de centro. Pero si a eso le sumamos el 22% que o no sabe o prefiere no responder, resulta que más de la mitad del electorado no se siente cómodo con las etiquetas de izquierda o derecha. Claramente hace falta otra forma de analizar el mapa político. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender por qué necesitamos superar el debate de izquierda y derecha. Después, vamos a presentar 8 decisiones clave que realmente definen las posturas políticas. Nos meteremos a fondo en 2 de ellas, economía y orden público. Luego, compararemos a las principales fórmulas presidenciales y para terminar, la idea es entregar una herramienta, una especie de brújula política personal. Ok, arranquemos por el principio. Hay que pasar de las etiquetas a las decisiones concretas. Porque, seamos honestos, una palabra como derecha o centro puede significar 1000 cosas distintas para 1000 personas, y así es muy difícil tomar una decisión bien informada. La solución que propone el análisis que estamos revisando es pensar en términos de disyuntivas, o como se dice en inglés, trade-offs, es decir, situaciones donde para ganar algo inevitablemente hay que ceder en otra cosa. La política está llena, pero llena de estas decisiones, y ahí está la clave para entenderla mejor. Ahora, veamos cómo funciona esto en la práctica. Este informe identifica 8 decisiones fundamentales. Pensemos en ellas como los temas centrales que de verdad nos muestran las diferencias entre los candidatos y sus proyectos de país. Y aquí las tienen. Estas son las 8 decisiones que forman esta nueva brújula política. En economía, más redistribución o más austeridad. En seguridad, mano dura o un enfoque basado en derechos. En el tema del conflicto, apoyar el acuerdo de paz o enfocarse en lo militar. En lo social, más derechos civiles o más valores tradicionales. En medio ambiente, transición verde o crecimiento económico. En política exterior, multilateralismo o soberanía. Y en el estilo de gobierno, un enfoque técnico o uno más ideológico. Para entender bien cómo funciona este modelo, vamos a analizar a fondo 2 de las más importantes. La primera, un verdadero clásico, la economía. Este es el debate de toda la vida, sobre cuál debe ser el papel del Estado. ¿Debe recaudar más para poder gastar y redistribuir más, o debe ser más pequeño y austero para fomentar la inversión privada? La disyuntiva se ve más o menos así. Por un lado, está la opción de aumentar los impuestos, sobre todo a quienes más tienen, para poder financiar más programas sociales. Y por el otro, la idea de priorizar un Estado más austero, que intervenga menos y que baje los impuestos. Es una decisión de fondo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Miren cómo se posicionan aquí algunas de las fórmulas presidenciales. Según este análisis, la fórmula Cepeda-Quilque está claramente a favor de la redistribución. En el extremo opuesto, vemos a Del Espriella-Restrepo y a Valencia-Oviedo, y en un punto intermedio a Fajardo-Bonilla. Lo importante es que al verlo así, las opciones se vuelven mucho más tangibles. Vayamos ahora a la segunda decisión clave para seguir armando este mapa, el orden público. Aquí chocan 2 visiones pero muy diferentes sobre cómo se debe enfrentar el crimen y la violencia. Y de nuevo, la disyuntiva es muy clara. Por un lado, tenemos un enfoque de mano dura que busca más coerción, más fuerza y penas más severas, y por el otro, un enfoque que se llama integral, que se centra más en la prevención, en la justicia social y en los derechos humanos. Y miren cómo se alinean los candidatos en este punto. A favor de la mano dura, el informe coloca a De la Espriella-Restrepo y a Valencia-Oviedo. Del otro lado, con un enfoque opuesto, a Cepeda-Quilque. Y otra vez, en una postura que busca un balance, a Fajardo-Bonilla. Ya se empiezan a notar perfiles mucho más definidos que un simple izquierda o derecha. Bueno, ya vimos 2 piezas del rompecabezas. Pero, ¿qué pasa si juntamos las 8 decisiones? Ahora sí, vamos a visualizar el espectro político completo comparando a los candidatos en todos los frentes. Aquí es donde todo empieza a cobrar sentido. Y aquí lo tenemos. Este gráfico es, por así decirlo, la huella digital de cada fórmula presidencial.
Cada barra representa la postura de un candidato en una de las 8 decisiones que vimos. Esto nos permite ver, de un solo vistazo, en qué temas son más radicales y en cuáles son más moderados. Por ejemplo, fíjense en el puntaje tan alto para Fajardo Bonilla en Tecnocracia, que sugiere un enfoque de gobierno muy técnico, contra el pico que tiene de la Espriella Restrepo en austeridad. Estas huellas digitales únicas nos dan una visión mucho más completa de sus prioridades reales. Y esas diferencias son, al final, las que de verdad importan al momento de tomar una decisión. Y como lo dice el propio informe que analizamos, el marco ayuda a un elector a priorizar lo que más le importa y permite un voto de paquete, presidencia más Congreso, más coherente. O sea, se trata de votar con estrategia, buscando que haya coherencia entre el voto para presidente y el voto para el Congreso. Llegamos a la parte final y quizás la más importante. ¿Cómo se puede usar todo esto para tomar una decisión informada? La idea es que cada persona pueda construir su propia brújula política. El método es bastante sencillo y práctico. Paso 1, de las 8 decisiones, elegir las 3 que a nivel personal sean las más importantes. Paso 2, para cada una de esas 3 definir cuál es la postura que más convence. Paso 3, con eso claro, revisar cómo se alinean los candidatos y los partidos con esas prioridades. Y paso 4, con los candidatos finalistas, investigar más a fondo sus propuestas. De esta forma se puede construir un voto mucho más consciente. Al final del día, todo se puede resumir en este número, 8. Son 8 decisiones clave que, juntas, nos pueden dar una imagen muchísimo más clara y útil que una sola etiqueta, ya sea de izquierda, de derecha o de centro. Y cerramos con esta pregunta para que se quede resonando. De estas 8 grandes disyuntivas, ¿cuáles serán las que de verdad van a definir el futuro de Colombia en los próximos años? Quizás la respuesta a esa pregunta sea la mejor guía para navegar el panorama electoral que se viene. Muchas gracias por acompañarnos.